Mis padres no me invitaron a la graduación de mi hermana, así que patrociné la ceremonia. Mi nombre es Valeria Ruiz y tengo 35 años. Durante toda mi vida, he sido la hija invisible en mi familia. Mientras mi hermana menor, Camila, brillaba como una estrella en cada evento familiar, yo siempre fui la que trabajaba en silencio, la que nunca causaba problemas, la que simplemente existía. Era un martes lluvioso de noviembre en la Ciudad de México cuando recibí esa llamada que cambiaría todo. El cielo gris se reflejaba en las ventanas de mi oficina en Polanco, donde trabajo como directora de marketing de una empresa de tecnología. Había llovido toda la mañana, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del café que sostenía entre mis manos temblorosas. Bueno, contesté, viendo el nombre de mi madre en la pantalla. Valeria. Hija, su voz sonaba tensa, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. Te llamo para contarte sobre la graduación de Camila. Mi corazón se aceleró. Mi hermana menor, de 28 años, finalmente se graduaría de la maestría en Administración de Empresas que había estado cursando en el Tecnológico de Monterrey. Sabía lo importante que era este momento para ella. Y también para mis padres, quienes siempre habían puesto todas sus esperanzas y recursos en su educación. ¡Qué emocionante! Mamá, ¿cuándo es la ceremonia?, pregunté, ya mentalmente organizando mi agenda para estar presente. El silencio del otro lado de la línea duró demasiado. Demasiado como para ser casualidad. Es el próximo sábado, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Perfecto. Te diré el día en el trabajo. ¿A qué hora debo estar lista? Otro silencio. Esta vez más largo. Más doloroso. Valeria, mira. Es que, tartamudeó. Es una ceremonia muy pequeña. Solo para familia cercana. Tu papá y yo decidimos que tal vez sería mejor si... Las palabras se atoraron en mi garganta. No podía estar diciendo lo que creía que estaba diciendo. Mejor sí que... Mamá, si esta vez solo vamos nosotros. Ya sabes. Tus papás. ¿Es que el lugar es muy pequeño y Camila tiene algunos amigos especiales que quiere que vayan? La oficina de repente se sintió más fría. La lluvia golpeaba con más fuerza contra los ventanales, como si el clima quisiera acompañar el dolor que comenzaba a extenderse por mi pecho. ¿Me estás diciendo que no me invitan a la graduación de mi propia hermana? No es que no te invitemos. Es que, mamá, la interrumpí, mi voz temblando de una mezcla de dolor y rabia contenida. ¿Me estás diciendo que no me invitan? El suspiro del otro lado confirmó mis peores temores. Es solo por esta vez. Hija. ¿Ya habrá otras ocasiones? Colgué el teléfono. No porque estuviera enojada, sino porque sabía que si seguía hablando, terminaría llorando. Y había aprendido desde pequeña que llorar frente a mi familia solo me hacía ver más débil, más innecesaria. Me quedé sentada en mi silla de cuero negro, mirando por la ventana hacia el tráfico de Polanco. Los coches avanzaban lentamente bajo la lluvia, como hormigas trabajadoras que no se detienen por nada. Así me había sentido toda mi vida, como una hormiga trabajadora que nunca se detiene, pero que tampoco es vista realmente por nadie. Recordé todas las veces que había estado ahí para mi familia. Cuando mi padre tuvo su infarto hace 3 años, fui yo quien se quedó noches enteras en el hospital. Cuando mi madre necesitó dinero para la operación de la vesícula, fui yo quien pagó todos los gastos médicos sin pensarlo 2 veces. Cuando Camila necesitó ayuda para pagar su carrera, fui yo quien le transfería dinero cada mes, sin que mis padres se enteraran, para que ella no tuviera que trabajar y pudiera concentrarse en sus estudios. Y ahora, en el momento más importante de mi hermana, yo no era lo suficientemente importante como para estar presente. El teléfono volvió a sonar.
Era un mensaje de Camila, hermanita. Espero que entiendas. Es solo que el lugar es súper pequeño y ya sabes cómo son las cosas. Te amo, corazón rojo. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez dolía más. Cerré los ojos y respiré profundo. El olor a café frío se había vuelto amargo, como el sabor que tenía en la boca. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder, pero las nubes seguían grises y pesadas. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue rabia. No fue venganza. Fue algo más poderoso, fue la decisión de que nunca más permitiría que me hicieran sentir invisible. Me levanté de mi escritorio. Caminé hacia el ventanal y puse mi mano sobre el cristal frío. La ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades. Y por primera vez en mi vida, decidí que iba a tomar una de esas posibilidades y hacerla mía. Si no me querían en la graduación de mi hermana, entonces me aseguraría de que fuera imposible que no me notaran. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi departamento de la Condesa, viendo el techo mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora. Mi departamento de 2 recámaras, que había comprado con mi propio esfuerzo, se sentía más silencioso que nunca. Solo se escuchaba el ruido lejano del tráfico nocturno y el goteo de la lluvia que aún caía sobre la terraza. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina. Necesitaba información, y sabía exactamente dónde conseguirla. Buenos días, Valeria, me saludó Marcos, mi asistente, con su habitual sonrisa. Llegaste muy temprano hoy. Marcos. Necesito que me hagas un favor, le dije, sentándome en mi escritorio. Quiero que averigües todo sobre la graduación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, de este sábado. Lugar, hora, cuántos invitados esperan, quién organiza el evento, todo. Marcos me miró con curiosidad, pero conocía mi forma de trabajar lo suficiente como para no hacer preguntas innecesarias. Claro, jefa. ¿Es para algún proyecto nuevo? Algo así, respondí, encendiendo mi computadora. También quiero los datos de contacto del departamento de eventos del Tecnológico y de la empresa que maneja el catering de sus ceremonias. Mientras Marcos investigaba, yo revisé mis finanzas. Durante años había sido muy cuidadosa con mi dinero. Mi sueldo como directora de marketing era más que decente, y mis inversiones habían dado buenos frutos. Tenía suficientes ahorros como para hacer algo significativo, algo que nadie pudiera ignorar. A las 2 de la tarde, Marcos regresó con un folder lleno de información. Aquí tienes todo, dijo, colocando los papeles sobre mi escritorio. La ceremonia es este sábado a las 11 de la mañana en el auditorio principal del campus. Esperan aproximadamente 300 personas entre graduados y familiares. El evento lo organiza directamente el Departamento de Servicios Estudiantiles, y el catering está a cargo de Eventos Especiales García. Perfecto. Tomé el teléfono y marqué el primer número. Buenos días. Habla Valeria Ruiz de Marketing Solutions. ¿Podría hablar con el coordinador de eventos del Tecnológico? Un momento. Por favor, me respondió una voz femenina. Mientras esperaba, tamborileé mis dedos sobre el escritorio. El plan que se estaba formando en mi mente era audaz, pero factible. Tenía los recursos, tenía los contactos, y más importante, tenía la determinación. Bueno, habla Roberto Santana, coordinador de eventos. Buenas tardes, señor Santana. Mi nombre es Valeria Ruiz. Soy directora de marketing de una empresa aquí en Polanco. Me comunico porque me interesa patrocinar la ceremonia de graduación de este sábado. El silencio del otro lado me indicó que había captado su atención. ¿Patrocinar?, preguntó.
con evidente interés. ¿En qué sentido? Me gustaría cubrir todos los gastos adicionales que puedan mejorar la experiencia de los graduados y sus familias. Catering. Decoración. Fotografía profesional. Música. Lo que sea necesario para hacer de esta ceremonia algo verdaderamente especial. Señora Ruiz, esto es muy generoso de su parte. ¿Puedo preguntarle qué la motiva a hacer esto? Respiré profundo. La verdad era compleja. Pero tenía una versión que sonaba perfectamente lógica. Mi hermana se gradúa este sábado. Es una ocasión muy especial para nuestra familia. Y me gustaría asegurarme de que sea un día inolvidable para todos los graduados. Entiendo. ¿Qué tipo de presupuesto estaríamos manejando? ¿Cuánto costaría hacer de esta ceremonia algo realmente excepcional? Hubo una pausa mientras él calculaba. Bueno. Si hablamos de mejorar significativamente el catering, contratar un fotógrafo profesional para todos los graduados, mejorar la decoración del auditorio, tal vez un mariachi para amenizar, estaríamos hablando de unos 150,000 pesos. Perfecto. ¿Cuándo podemos reunirnos para finalizar los detalles? ¿En serio está dispuesta a invertir esa cantidad?, preguntó, con incredulidad en su voz. Completamente en serio. Pero tengo algunas condiciones. Por supuesto. Dígame. Quiero que se mencione el patrocinio durante la ceremonia. Nada ostentoso. Solo un reconocimiento apropiado. Y quiero estar involucrada en la selección de los detalles del evento. Absolutamente. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana para revisar todos los detalles? Ahí estaré. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era satisfacción. No era venganza. Era algo más profundo, era la sensación de haber tomado control de mi propia narrativa. Llamé a la empresa de catering y solicité una cita para esa misma tarde. Luego contacté a un florista que conocía y a un fotógrafo que había trabajado en eventos corporativos de mi empresa. Cuando terminé todas las llamadas, eran las 5 de la tarde. Me recosté en mi silla y miré por la ventana. El sol finalmente había salido después de 2 días de lluvia, y los edificios de Polanco brillaban con una luz dorada. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Camila. Oye, ¿todo bien? Mamá me dijo que colgaste ayer. Espero que no estés molesta. Leí el mensaje y sonreí. No con malicia, sino con una calma que no había sentido en años. Le respondí, todo perfecto. Hermanita, espero que tengas una graduación increíble. Te mereces lo mejor del mundo. Y lo decía en serio. Camila se merecía lo mejor del mundo. Y yo me iba a asegurar de que lo tuviera. El jueves por la mañana me dirigí al campus del Tecnológico de Monterrey. Hacía un día hermoso, con ese cielo azul intenso que solo se ve en la Ciudad de México después de la lluvia. El campus estaba lleno de estudiantes que iban y venían, cargando libros y laptops. Algunos claramente nerviosos por los exámenes finales. Roberto Santana me recibió en su oficina. Un espacio pequeño pero bien organizado, lleno de fotografías de ceremonias pasadas. Era un hombre de unos 45 años, con pelo canoso y una sonrisa genuina. Señora Ruiz, es un placer conocerla en persona, dijo, estrechando mi mano. Tengo que confesarle que en mis 15 años organizando eventos académicos, nunca había recibido una propuesta como la suya. Me gusta hacer las cosas de manera especial, respondí, sentándome frente a su escritorio. Bueno, he preparado una propuesta completa basada en lo que discutimos por teléfono, dijo, abriendo una carpeta. El catering mejorado incluiría un cóctel después de la ceremonia con canapés gourmet, aguas frescas artesanales y un pastel especial para los graduados. Asentí mientras revisaba los detalles. Todo sonaba perfecto. Para la decoración, continuó,
Propongo arreglos florales elegantes en el auditorio. Una alfombra roja para la entrada de los graduados. Y un backdrop especial para las fotografías familiares. ¿Y la música? Un cuarteto de cuerdas durante la entrada de los graduados. Y un mariachi tradicional para el cóctel posterior. Muy mexicano. Muy elegante. Perfecto. Exactamente lo que tenía en mente. Hay una cosa más, agregué. Me gustaría que durante el anuncio del patrocinio mencionen que lo hago en honor a mi hermana Camila Ruiz, quien se gradúa este sábado. Roberto tomó nota. Por supuesto. ¿Le parece bien si lo mencionamos justo antes de la entrega de diplomas? Perfecto. Firmé todos los papeles y transferí el dinero esa misma tarde. 150. 000 pesos. Era mucho dinero. Pero había trabajado duro por cada peso. Y por primera vez en mi vida, lo estaba usando para algo que realmente me importaba, hacerme visible. Esa noche, mientras cenaba sola en mi departamento, mi teléfono sonó. Era mi madre. Valeria. Hija. ¿Cómo estás? Muy bien. Mamá. ¿Todo listo para el sábado? Sí. Tu papá ya tiene su traje listo y yo estrenaré el vestido azul que me regalaste en mi cumpleaños. Sonreí. Ese vestido le quedaría perfecto para la ocasión. Mamá. Espero que Camila tenga una graduación hermosa. Se lo merece. Ay. Hija. Eres tan buena. Sé que entiendes por qué las cosas son así. Claro que entiendo. Mamá. Todo va a estar perfecto. Y tenía razón. Todo iba a estar perfecto. Especialmente la sorpresa. El sábado amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que movía las jacarandas de mi calle en la Condesa. Me desperté a las 6 de la mañana. No porque hubiera puesto alarma, sino porque los nervios no me dejaron dormir más. Era el día de la graduación de Camila. Y también el día en que mi vida cambiaría para siempre. Me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí un vestido azul marino de corte elegante. Discreto pero sofisticado. El tipo de outfit que dice, pertenezco aquí, sin gritar. Me peiné en un chongo bajo y elegí unos aretes de perla que habían sido de mi abuela. Quería verme impecable. Pero no ostentosa. Quería que cuando mis padres me vieran, se dieran cuenta de que habían cometido un error. A las 8 de la mañana. Estaba en el campus del Tecnológico. Había quedado de llegar temprano para supervisar los últimos detalles del evento que estaba patrocinando. El campus se veía hermoso bajo la luz de la mañana, con sus edificios modernos y jardines bien cuidados. Roberto me recibió en la entrada del auditorio con una sonrisa nerviosa. Buenos días, señora Ruiz. Todo está listo como lo planeamos. El florista terminó hace una hora. Y el catering está configurando todo en el salón de recepciones. Entramos al auditorio y mi corazón se hinchó de orgullo. El lugar se veía espectacular. Arreglos florales elegantes decoraban el escenario. La alfombra roja se extendía por el pasillo central. Y las sillas estaban cubiertas con fundas blancas que le daban un toque de distinción a todo el espacio. ¿Y el cuarteto de cuerdas? Ya llegaron. Están afinando sus instrumentos. El mariachi llegará durante la ceremonia para estar listos para el cóctel. Perfecto. Caminé por el auditorio, revisando cada detalle. En el área de recepción, las mesas estaban elegantemente decoradas con manteles blancos y centros de mesa con flores frescas. El aroma de las rosas y las gardenias llenaba el aire. Señora Ruiz, me dijo la coordinadora del catering, ¿le gustaría probar los canapés? Probé algunos. Estaban deliciosos, pequeñas tostadas con salmón ahumado, rollitos de jamón serrano con queso de cabra y pequeñas empanadas de flor de calabaza. Todo con un toque gourmet pero manteniendo sabores mexicanos.
A las 9:30, los primeros invitados comenzaron a llegar. Desde mi posición discreta en una esquina del lobby, pude ver a las familias llegando, vestidas con sus mejores galas, claramente emocionadas por el gran día de sus hijos. Algunos se sorprendían agradablemente por la elegancia inesperada del evento. ¡Qué hermoso está todo!, escuché que decía una señora mayor. No recordaba que las ceremonias del TEC fueran tan elegantes. Debe ser porque es una promoción especial, respondió su acompañante. Sonreí desde mi rincón. Si supieran que todo esto existía porque una hija había sido excluida del día más importante de su hermana. A las 10:45, vi entrar a mis padres y a Camila. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que todos podrían escucharlo. Mi padre llevaba su mejor traje, el mismo que había usado en mi graduación universitaria hace 12 años. Mi madre estaba hermosa con el vestido azul que yo le había regalado, aunque se veía un poco nerviosa, como siempre que estaba en eventos sociales importantes. Pero era Camila quien brillaba. Llevaba su toga y birrete, y su sonrisa era radiante. Se veía feliz, emocionada, como debe verse alguien en el día de su graduación. Por un momento, todo el dolor que había sentido durante la semana se desvaneció. Esta era mi hermana, y a pesar de todo, me sentía orgullosa de ella. Se dirigieron a sus asientos reservados en la tercera fila. Mi madre miró alrededor del auditorio con sorpresa. ¡Qué elegante está todo!, le susurró a mi padre. No esperaba que fuera tan sofisticado. Mi padre asintió, claramente impresionado por la decoración y el ambiente general. A las 11 en punto, comenzó la ceremonia. El cuarteto de cuerdas interpretó una versión hermosa del himno del Tecnológico mientras los graduados entraban por la alfombra roja. Camila se veía radiante, caminando con pasos seguros hacia su lugar en la primera fila del auditorio. Desde mi lugar en la parte trasera, donde me había ubicado estratégicamente, pude ver todo perfectamente. La ceremonia procedió con los discursos tradicionales del rector y de los profesores. Todo era exactamente como debía ser, elegante, emotivo, memorable. Luego llegó el momento que había estado esperando. Roberto subió al podio para el anuncio especial. Antes de proceder con la entrega de diplomas, dijo su voz resonando en el auditorio, queremos agradecer especialmente a la señora Valeria Ruiz, quien generosamente patrocinó esta ceremonia para hacer de este día algo verdaderamente especial para todos los graduados y sus familias. La señora Ruiz quiso honrar especialmente a su hermana, Camila Ruiz, quien se gradúa el día de hoy con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo mi madre se volteó hacia mi padre con una expresión de shock absoluto. Mi padre tenía la boca abierta. Pero fue la reacción de Camila lo que más me impactó. Sus ojos recorrieron frenéticamente el auditorio hasta que me encontraron en la parte de atrás. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi sorpresa, confusión, y algo que podría haber sido admiración. Le sonreí suavemente y le hice un pequeño gesto con la mano. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Todos los asistentes aplaudían, sin saber realmente quién era yo, pero agradecidos por la experiencia mejorada que estaban viviendo gracias a mi patrocinio. Me mantuve en mi lugar, con la espalda recta y una sonrisa tranquila. No me moví para recibir reconocimiento. No era eso lo que buscaba. Solo quería que supieran que estaba ahí, que siempre había estado ahí, y que era imposible ignorarme. La ceremonia continuó, pero ya sabía que había logrado lo que quería. Ya no era invisible. Después del anuncio, la ceremonia continuó, pero la atmósfera había cambiado completamente. Podía sentir como algunos asistentes me buscaban con la mirada, tratando de identificar a la misteriosa benefactora que había hecho posible tan elegante evento. Pero más importante aún, podía ver cómo mi familia procesaba la información. Mi madre no dejaba de voltear hacia atrás, tratando de localizarme entre la multitud. Mi padre se había quedado muy quieto, con una expresión que no podía descifrar desde la distancia. ¿Y Camila? Camila intentaba concentrarse en la ceremonia, pero de vez en cuando sus ojos me buscaban, y cuando nuestras miradas se encontraban, yo le sonreía con genuino orgullo. La entrega de diplomas comenzó. Uno por uno, los graduados subían al escenario a recibir su reconocimiento. Cuando llegó el turno de Camila, me puse de pie junto con todos los demás. Camila Ruiz, maestría en Administración de Empresas, mención honorífica, anunció el rector.
aplaudí con fuerza, genuinamente emocionada por su logro. Se veía hermosa en el escenario, sosteniendo su diploma con una sonrisa radiante. En ese momento, todo el dolor de haber sido excluida se desvaneció. Esto se trataba de ella, de su éxito, de su momento. El hecho de que yo hubiera tenido que crear mi propio camino para estar presente era secundario. Cuando terminó la ceremonia oficial, los graduados se reunieron con sus familias para las fotografías tradicionales. Decidí mantener mi distancia y dirigirme hacia el área de recepción para supervisar que todo estuviera perfecto para el cóctel. El salón de recepciones se veía espectacular. Las mesas estaban dispuestas elegantemente, los canapés lucían deliciosos en sus bandejas de plata, y las aguas frescas de Jamaica, horchata y tamarindo se veían refrescantes en sus dispensadores de cristal. El mariachi ya estaba afinando sus instrumentos en una esquina. Señora Ruiz, se acercó la coordinadora del catering, todo está listo. Los invitados comenzarán a llegar en unos minutos. Perfecto, todo se ve hermoso. Muchas gracias por su excelente trabajo. Los primeros grupos de familias comenzaron a entrar al salón. Sus expresiones de sorpresa y deleite me llenaron de satisfacción. Escuchaba comentarios como, esto está increíble, y nunca había visto una recepción tan elegante en una graduación. Entonces los vi entrar, mis padres y Camila, acompañados de dos amigas de mi hermana que reconocí de las fotos en redes sociales. Mi madre tenía esa expresión que ponía cuando estaba nerviosa, pero trataba de aparentar que todo estaba bajo control. Mi padre se veía claramente impresionado por el montaje. Decidí que era hora de acercarme. Caminé hacia ellos con pasos firmes pero tranquilos, con la cabeza en alto. Felicidades, Camila. Dije cuando llegué hasta ellos. Te ves hermosa, y estoy muy orgullosa de ti. Mi hermana menor me miró con una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. Valeria, yo, no sabía que, tartamudeó. ¿Qué había patrocinado la ceremonia? Pregunté con una sonrisa tranquila. Quería asegurarme de que tuvieras la graduación que te mereces. Mi madre finalmente encontró su voz. Valeria, hija, no entiendo. ¿Cómo es que estoy aquí? Completé su pregunta. Bueno, cuando me dijeron que no me invitaban porque el espacio era muy pequeño, decidí hacer el espacio más grande. Y más elegante. Y más memorable. El silencio se extendió entre nosotros. Las amigas de Camila se veían incómodas, claramente sintiendo que estaban presenciando un momento familiar tenso. Mi padre carraspeó. Valeria, no sabíamos que ibas a hacer esto. Si hubieran sabido que, papá. Pregunté, manteniendo mi tono calmado. Si hubieran sabido que tenía los medios para hacer de esta ceremonia algo especial. Si hubieran sabido que me importaba lo suficiente como para invertir en el día más importante de mi hermana. Camila finalmente habló. Hermana, yo, lo siento. No era mi intención que te sintieras excluida. Pensé que entenderías que era mejor si no estaba aquí, terminé por ella. Camila, no estoy molesta contigo. Estoy aquí porque te amo y porque quería que tuvieras el día perfecto. Y mira a tu alrededor, lo tienes. Efectivamente, la recepción era un éxito. El mariachi había comenzado a tocar, los invitados disfrutaban de los canapés y las bebidas, y había un ambiente de celebración genuina en el aire. Pero, ¿cómo pudiste pagar todo esto? Preguntó mi madre, con preocupación en su voz. Mamá, he trabajado muy duro durante muchos años. He sido cuidadosa con mi dinero, he hecho buenas inversiones, y he ahorrado para momentos importantes. Este me pareció un momento lo suficientemente importante como para invertir en él. Roberto se acercó a nuestro grupo. Señora Ruiz, ¿podría acompañarme un momento? Algunos de los otros padres de familia querían conocerla y agradecerle personalmente. Por supuesto, respondí, luego me dirigí a mi familia. Los dejo para que disfruten la fiesta. Camila, felicidades otra vez. Te lo mereces todo. Mientras me alejaba con Roberto, escuché que mi madre le susurraba a mi padre, ¿te das cuenta de lo que acabamos de hacer? No me volteé para ver su expresión, pero por primera vez en semanas, sonreí con genuina satisfacción. Durante la siguiente hora,
Me convertí en una especie de celebridad involuntaria en la recepción. Padres de familia se acercaban a agradecerme, algunos querían tomarse fotos conmigo, y varios me pidieron mi tarjeta de presentación, asumiendo que debía ser dueña de una empresa de eventos. Señora Ruiz, esto está increíble, me dijo la madre de uno de los graduados. Mi hijo siempre recordará este día gracias a usted. El placer es mío, respondí. Los graduados se merecen ser celebrados apropiadamente. Desde la distancia, observaba a mi familia. Camila se veía radiante, disfrutando de las felicitaciones y tomándose fotos con sus compañeros. Mis padres permanecían cerca de ella, pero de vez en cuando me miraban con expresiones que no podía interpretar completamente. El mariachi tocó Las Mañanitas para todos los graduados, y luego continuó con un repertorio de música tradicional mexicana que tenía a todos los invitados cantando y algunos incluso bailando. Ver a las familias disfrutando, ver a los jóvenes celebrando sus logros en un ambiente tan hermoso, me llenaba de una satisfacción que no había anticipado. Cerca de las 2 de la tarde, cuando la recepción comenzaba a declinar y algunas familias empezaban a despedirse, Camila se acercó a mí. «Valeria, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, hermanita». Nos dirigimos hacia una esquina más tranquila del salón. «Yo, no sé qué decir», comenzó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Esto que hiciste, es increíble. Pero también me siento terrible porque sé que lo hiciste porque nosotros, porque me excluyeron», terminé suavemente. «Camila, no necesitas sentirte mal. Hice esto porque quería hacerlo, porque eres mi hermana y porque te amo. Pero debiste haberte sentido muy herida cuando mamá te dijo que no venías». «Me sentí herida», admití. «Pero también me sentí determinada a demostrar algo. No solo a ustedes, sino a mí misma». «¿A ti misma?» «Que tengo valor. Que importo. Que no voy a seguir siendo invisible en mi propia familia». Camila me abrazó entonces, un abrazo largo y apretado. «Nunca has sido invisible para mí», susurró. «Siempre has sido mi ejemplo a seguir. Lo siento mucho por no haberlo defendido cuando debía hacerlo». La abracé de vuelta, sintiendo como algo sanaba en mi corazón. «No tienes que pedir disculpas por nada. Este es tu día, y quiero que lo recuerdes con alegría». Cuando nos separamos, vi que mis padres se acercaban. Era hora de la conversación que todos sabíamos que tenía que suceder. «Valeria», dijo mi padre, «¿podemos hablar contigo?» Los tres juntos. Los cuatro nos dirigimos hacia una terraza lateral del campus que daba vista a los jardines. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la celebración que continuaba en el salón. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados, y el aroma de las gardenias del jardín flotaba en el aire tibio de la tarde. Mi padre se veía claramente incómodo, ajustándose la corbata nerviosamente. Mi madre tenía esa expresión que ponía cuando sabía que había cometido un error pero no sabía cómo enmendarlo. Camila permanecía cerca de mí, como si quisiera asegurarse de que no me fuera. «Valeria», comenzó mi padre, carraspeando, «no sabemos por dónde empezar». «Pueden empezar por donde quieran, papá. Tenemos tiempo». Mi madre tomó una respiración profunda. «Hija, yo, cometí un error terrible. Cuando te dije que no vinieras a la graduación, pensé que era lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?», pregunté, manteniendo mi voz calmada. «¿O lo más conveniente para ustedes?». El silencio se extendió entre nosotros. Una pareja de estudiantes pasó cerca, riéndose y cargando globos de graduación, ajenos al drama familiar que se desarrollaba en la terraza. «Nosotros siempre hemos tratado de proteger a Camila», dijo mi padre finalmente. «Desde pequeña, ella ha sido más sensible, más necesitada de atención. Y tú siempre has sido tan fuerte, tan independiente, tan fuerte que no necesito el amor de mis padres». Lo interrumpí. «¿Tan independiente que no merezco estar presente en los momentos importantes de mi familia?». Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. «No es eso, hija. Es que nos acostumbramos a que tú siempre estuvieras bien. Siempre resolvías tus problemas sola, siempre eras exitosa, siempre fui invisible», terminé por ella. «Mamá, ¿sabes cuántas veces he necesitado que me abracen después de un día difícil?
¿Cuántas veces he querido llamarles solo para contarles algo bueno que me pasó en el trabajo? ¿Cuántas veces he deseado que me pregunten cómo estoy realmente, no solo como pregunta de cortesía? Las lágrimas de mi madre se intensificaron. Siempre pensamos que te bastaba con ser exitosa, el éxito no abraza, mamá. Los logros profesionales no te llaman para preguntar cómo estás. El dinero no te acompaña cuando tienes miedo. Camila tomó mi mano. Valeria, yo nunca quise que sintieras que tenías que competir conmigo por el amor de nuestros padres. No se trata de competir, Camila, le expliqué. Se trata de existir. De ser vista. De importar lo suficiente como para ser incluida en los momentos que definen a nuestra familia. Mi padre se acercó y, por primera vez en años, me miró directamente a los ojos. ¿Puedes perdonarnos? La pregunta me tomó desprevenida. Durante toda la semana había estado preparándome para demostrar mi punto, para hacerme visible, para crear mi propio espacio en la narrativa familiar. Pero no había pensado realmente en lo que vendría después. Papá, no se trata de perdonar, dije lentamente. Se trata de cambiar. Se trata de que entiendan que soy su hija también, que tengo valor también, que mi presencia importa también. Lo entendemos, dijo mi madre, limpiándose las lágrimas. Valeria, lo que hiciste hoy, no solo pagaste por una ceremonia hermosa. Nos demostraste que somos una familia incompleta sin ti. ¿Y qué va a cambiar? Pregunté. ¿Por qué esto no puede ser solo una conversación emotiva que tenemos y luego todo sigue igual? Mis padres se miraron entre ellos. Queremos que las cosas cambien, dijo mi padre. Queremos conocerte mejor. Queremos ser mejores padres para ti. A los 35 años, comenté, con una sonrisa irónica. A cualquier edad, respondió mi madre. Nunca es demasiado tarde para ser una familia de verdad. En ese momento, el mariachi que había contratado comenzó a tocar La Llorona desde el salón de recepciones. La melodía nostálgica flotó hasta nosotros, creando una banda sonora perfecta para nuestro momento de reconciliación. Hay algo más que necesito que sepan, dije. Durante años he sido yo quien ha estado ahí para esta familia cuando la han necesitado. Cuando papá tuvo su infarto, cuando mamá necesitó la operación, cuando Camila necesitó dinero para la universidad. He estado ahí siempre, calladamente, sin pedir reconocimiento. Lo sabemos, susurró mi madre. Y nunca te lo agradecimos apropiadamente. No busco agradecimiento. Busco reciprocidad. Busco que cuando yo necesite a mi familia, ustedes estén ahí también. Estaremos, prometió mi padre. Te lo prometo, hija. Camila me apretó la mano. Y yo prometo nunca más permitir que te excluyan. Somos hermanas, y las hermanas se cuidan mutuamente. Miré a mi familia, estas 3 personas que habían definido tanto de mi vida, que me habían dado tanto amor pero también tanto dolor. Vi en sus ojos algo que no había visto en años, me veían realmente. No como la hija fuerte que no necesita nada, sino como Valeria, con sus propias necesidades, miedos y sueños. Está bien, dije finalmente. Construyamos algo nuevo juntos. El abrazo que siguió fue diferente a cualquier abrazo familiar que había recibido antes. No era automático, no era obligatorio. Era intencional, lleno de promesas y nuevos comienzos. Cuando nos separamos, el sol se había puesto completamente, y las luces del campus habían comenzado a encenderse, creando un ambiente mágico alrededor del lugar donde mi familia había comenzado a sanar. El lunes siguiente a la graduación, recibí una llamada inesperada mientras revisaba reportes en mi oficina. Era mi madre, pero por primera vez en años, no estaba llamando porque necesitara algo. Buenos días, hija. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? La pregunta me sorprendió tanto que tardé un momento en responder. Estoy bien, mamá. ¿Todo en orden? Sí, solo quería saber cómo estabas. Y preguntarte si te gustaría venir a cenar el viernes. Tu papá quiere hacer su famoso mole poblano. Sonreí. El mole de mi padre era legendario en nuestra familia, pero hacía años que no lo preparaba porque decía que era mucho trabajo para poca gente. ¿Mole para poca gente? Pregunté, repitiendo su frase típica.
Ahora somos suficientes, respondió mi madre, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Esa tarde, Camila me envió un mensaje: hermana, ¿tienes tiempo para un café esta semana? Quiero contarte sobre mi nuevo trabajo y escuchar de tus proyectos también. Era extraño pero hermoso recibir este tipo de atención de mi familia. Durante años había sido yo quien iniciaba el contacto, quien preguntaba por sus vidas, quien se interesaba en sus problemas. Ahora, por primera vez, ellos estaban tomando la iniciativa. El miércoles, mi padre apareció en mi oficina durante la hora del almuerzo. Nunca antes había visitado mi lugar de trabajo. «Papá, ¿qué haces aquí?», pregunté, genuinamente sorprendida. «Quería ver dónde trabajas. Conocer tu mundo un poco mejor». Le di un tour completo por las oficinas. Le presenté a mis colegas, le mostré mis proyectos, le expliqué en qué consistía mi trabajo diario. Pude ver el orgullo en sus ojos cuando mis compañeros hablaban de mí con respeto y admiración. «No sabía que eras tan respetada aquí», me dijo mientras almorzábamos en un restaurante cerca de la oficina. «Llevo 8 años en esta empresa, papá. He trabajado muy duro para llegar donde estoy. Lo sé, y me siento muy orgulloso de ti. Debería habértelo dicho antes». Durante el almuerzo, por primera vez en años, mi padre me preguntó sobre mis planes, mis sueños, mis preocupaciones. No fue una conversación forzada o incómoda. Fue natural, como si finalmente hubiera espacio para que yo fuera una persona completa en sus ojos, no solo la hija que está bien. El viernes llegó la cena familiar. Cuando llegué a la casa de mis padres en la colonia del Valle, el aroma del mole ya llenaba todo el lugar. Mi padre estaba en la cocina, con su delantal favorito puesto, removiendo la salsa con la concentración de un científico. «Valeria». Me recibió con un abrazo. «Perfecto, Timín, el mole está casi listo». La mesa estaba puesta para 4 personas, con los platos buenos que mi madre solo sacaba en ocasiones especiales. Había flores frescas en el centro, velas encendidas, y un ambiente de celebración que me recordó a las cenas familiares de mi infancia, antes de que las dinámicas se volvieran tan complicadas. Durante la cena, conversamos como no lo habíamos hecho en años. Camila nos contó sobre su nuevo trabajo en una empresa de consultoría. Padres se miraron entre ellos. «Queremos que las cosas cambien», dijo mi padre. «Queremos conocerte mejor. Queremos ser mejores padres para ti». «A los 35 años», comenté, con una sonrisa irónica. «A cualquier edad», respondió mi madre. «Nunca es demasiado tarde para ser una familia de verdad». En ese momento, el mariachi que había contratado comenzó a tocar La Llorona desde el salón de recepciones. La melodía nostálgica flotó hasta nosotros, creando una banda sonora perfecta para nuestro momento de reconciliación. «Hay algo más que necesito que sepan», dije. «Durante años he sido yo quien ha estado ahí para esta familia cuando la han necesitado. Cuando papá tuvo su infarto, cuando mamá necesitó la operación, cuando Camila necesitó dinero para la universidad. He estado ahí siempre, calladamente, sin pedir reconocimiento». «Lo sabemos», susurró mi madre. «Y nunca te lo agradecimos apropiadamente». «No busco agradecimiento. Busco reciprocidad. Busco que cuando yo necesite a mi familia, ustedes estén ahí también». «Estaremos», prometió mi padre. «Te lo prometo, hija». Camila me apretó la mano. «Y yo prometo nunca más permitir que te excluyan. Somos hermanas, y las hermanas se cuidan mutuamente». Miré a mi familia, estas 3 personas que habían definido tanto de mi vida, que me habían dado tanto amor pero también tanto dolor. Vi en sus ojos algo que no había visto en años, me veían realmente. No como la hija fuerte que no necesita nada, sino como Valeria, con sus propias necesidades, miedos y sueños. «Está bien», dije finalmente. «Construyamos algo nuevo juntos». El abrazo que siguió fue diferente a cualquier abrazo familiar que había recibido antes. No era automático, no era obligatorio. Era intencional, lleno de promesas y nuevos comienzos. Cuando nos separamos, el sol se había puesto completamente, y las luces del campus habían comenzado a encenderse, creando un ambiente mágico alrededor del lugar donde mi familia había comenzado a sanar. El lunes siguiente a la graduación,
recibí una llamada inesperada mientras revisaba reportes en mi oficina. Era mi madre, pero por primera vez en años, no estaba llamando porque necesitara algo. Buenos días, hija. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? La pregunta me sorprendió tanto que tardé un momento en responder. Estoy bien, mamá. ¿Todo en orden? Sí, solo quería saber cómo estabas. Y preguntarte si te gustaría venir a cenar el viernes. Tu papá quiere hacer su famoso mole poblano. Sonreí. El mole de mi padre era legendario en nuestra familia, pero hacía años que no lo preparaba porque decía que era mucho trabajo para poca gente. ¿Mole para poca gente? Pregunté, repitiendo su frase típica. Ahora somos suficientes, respondió mi madre, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Esa tarde, Camila me envió un mensaje: hermana, ¿tienes tiempo para un café esta semana? Quiero contarte sobre mi nuevo trabajo y escuchar de tus proyectos también. Era extraño pero hermoso recibir este tipo de atención de mi familia. Durante años había sido yo quien iniciaba el contacto, quien preguntaba por sus vidas, quien se interesaba en sus problemas. Ahora, por primera vez, ellos estaban tomando la iniciativa. El miércoles, mi padre apareció en mi oficina durante la hora del almuerzo. Nunca antes había visitado mi lugar de trabajo. «Papá, ¿qué haces aquí?», pregunté, genuinamente sorprendida. «Quería ver dónde trabajas. Conocer tu mundo un poco mejor». Le di un tour completo por las oficinas. Le presenté a mis colegas, le mostré mis proyectos, le expliqué en qué consistía mi trabajo diario. Pude ver el orgullo en sus ojos cuando mis compañeros hablaban de mí con respeto y admiración. «No sabía que eras tan respetada aquí», me dijo mientras almorzábamos en un restaurante cerca de la oficina. «Llevo 8 años en esta empresa, papá. He trabajado muy duro para llegar donde estoy. Lo sé, y me siento muy orgulloso de ti. Debería habértelo dicho antes». Durante el almuerzo, por primera vez en años, mi padre me preguntó sobre mis planes, mis sueños, mis preocupaciones. No fue una conversación forzada o incómoda. Fue natural, como si finalmente hubiera espacio para que yo fuera una persona completa en sus ojos, no solo la hija que está bien. El viernes llegó la cena familiar. Cuando llegué a la casa de mis padres en la colonia del Valle, el aroma del mole ya llenaba todo el lugar. Mi padre estaba en la cocina, con su delantal favorito puesto, removiendo la salsa con la concentración de un científico. «Valeria». Me recibió con un abrazo. «Perfecto, Timín, el mole está casi listo». La mesa estaba puesta para 4 personas, con los platos buenos que mi madre solo sacaba en ocasiones especiales. Había flores frescas en el centro, velas encendidas, y un ambiente de celebración que me recordó a las cenas familiares de mi infancia, antes de que las dinámicas se volvieran tan complicadas. Durante la cena, conversamos como no lo habíamos hecho en años. Camila nos contó sobre su nuevo trabajo en una empresa de consultoría. Parada frente al espejo del salón nupcial del Hotel Four Seasons, ajustando mi vestido de madrina. Era un vestido elegante color azul marino que había elegido junto con Camila, quien insistió en que fuera algo que me hiciera sentir hermosa y especial. Ruiz y Asociados había crecido significativamente. Ahora tenía una oficina más grande en Polanco, 8 empleados, y una lista de clientes que incluía universidades, empresas tecnológicas y organizaciones sin fines de lucro. Pero más importante que el éxito profesional era la transformación que había experimentado mi vida familiar. «Valeria, te ves hermosa», dijo Camila, apareciendo detrás de mí en su vestido de novia. Se veía radiante, como una princesa salida de un cuento de hadas. «Tú eres la que se ve increíble, hermanita». Rodrigo es muy afortunado. Durante el último año, Camila y yo habíamos desarrollado una relación completamente nueva. Ya no era solo la hermana mayor protectora, ahora éramos amigas, confidentes, socias en algunos proyectos de su trabajo. Hablábamos al menos 3 veces por semana, no porque hubiera alguna crisis, sino porque genuinamente disfrutábamos la compañía de la otra. «¿Estás nerviosa?», le pregunté, arreglando un mechón de su cabello. «Un poco. Pero más que nada estoy emocionada. Y muy agradecida de que estés aquí conmigo». La puerta se abrió y entraron mis padres.
mi madre se veía elegante en su vestido color champán, y mi padre estaba impecable en su smoking. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión en sus rostros cuando me vieron. «Hija, te ves preciosa», dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. «Estoy muy orgulloso de ustedes dos», agregó mi padre, mirando a Camila y a mí. Mis dos hijas, cada una brillando de su propia manera. Era una frase simple, pero viniendo de mi padre, quien durante años había enfocado toda su atención en Camila, significaba el mundo para mí. «Bueno, familia», dijo mi madre, secándose las lágrimas cuidadosamente para no arruinar su maquillaje, «es hora de que hagamos de este día algo inolvidable». La ceremonia se realizó en el jardín del hotel, bajo un arco de flores blancas y rosas que había ayudado a diseñar. Como madrina, caminé por el pasillo antes que Camila, sintiendo las miradas cálidas de los invitados. En primera fila estaban algunos de mis clientes que se habían vuelto amigos, incluyendo a Roberto del Tecnológico, quien me sonrió y me hizo un pequeño saludo. Cuando llegó el momento de que Camila caminara hacia el altar, acompañada por nuestro padre, me emocioné hasta las lágrimas. Se veía tan feliz, tan segura de sí misma, tan llena de amor. Rodrigo la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Durante la ceremonia, mientras el padre oficiaba la misa, reflexioné sobre el año que había pasado. Había sido un año de sanación, de crecimiento, de construcción de nuevas tradiciones familiares. Habíamos establecido cenas familiares mensuales, había acompañado a mis padres a sus citas médicas, y ellos habían venido a varios eventos de mi empresa. «Pueden besar a la novia», anunció el padre, y el jardín estalló en aplausos. La recepción fue en el salón principal del hotel. Esta vez, no tuve que patrocinar nada, mis padres habían insistido en pagar toda la boda, pero habían contratado mi empresa para coordinar los detalles del evento. Era extraño pero hermoso estar del otro lado, siendo parte de la familia celebrada en lugar de la persona que hacía que la celebración fuera posible desde las sombras. Durante el vals de los novios, mi padre se acercó a mí. «¿Me concedes esta pieza?», me preguntó, extendiendo su mano. Era la primera vez en años que bailábamos juntos. Mientras nos movíamos al ritmo de La Llorona, interpretada por un trío, mi padre me habló al oído. «Valeria, hay algo que nunca te he dicho». «¿Qué es, papá?». El día de la graduación de Camila, cuando vi lo que habías hecho, no solo me sentí orgulloso. Me sentí avergonzado. Avergonzado de que tuvieras que demostrar tu valor de esa manera. Avergonzado de que no te hayamos valorado antes. Papá, déjame terminar. Durante este año, he llegado a conocer a la mujer increíble que eres. No solo como mi hija, sino como persona. Eres inteligente, generosa, fuerte, exitosa, y durante años te vimos solo como la hija que estaba bien. No sabíamos que también necesitabas que te cuidáramos, que te celebráramos, que te incluyéramos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lo importante es que ahora lo saben, papá. Sí, pero me entristece todo el tiempo que perdimos. Todos los momentos en que pudimos haberte hecho sentir valorada y no lo hicimos. No perdamos más tiempo lamentando el pasado, le dije. Concentrémonos en construir un futuro mejor. Cuando terminó la canción, mi padre me abrazó fuerte. Te amo, hija. Y estoy muy, muy orgulloso de ti. Más tarde, durante el brindis, Camila tomó el micrófono. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial. Pero hay alguien en particular a quien quiero reconocer, mi hermana Valeria, mi madrina. Los invitados aplaudieron, y yo sentí mis mejillas enrojecer. Hace un año, mi hermana me enseñó algo muy importante, que el amor se demuestra no solo con palabras, sino con acciones. Que estar presente para las personas que amas es un regalo, no una obligación. Y que nunca es demasiado tarde para construir relaciones más fuertes y más honestas. Alzó su copa. Por Valeria, quien me enseñó que ser hermana significa ser cómplices, aliadas y amigas para toda la vida. El brindis que siguió fue ensordecedor, pero para mí, lo único que importaba era la sonrisa de mi hermana y las lágrimas de orgullo en los ojos de mis padres. 5 años han pasado desde aquella graduación que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas desde mi oficina, ahora ubicada en un edificio completo que Ruiz y Asociados ocupa en su totalidad, reflexiono sobre el camino recorrido y las lecciones aprendidas.
mi empresa se ha convertido en una de las agencias de marketing más respetadas de la Ciudad de México. Tenemos 25 empleados, oficinas en Guadalajara y Monterrey, y una lista de clientes que incluye desde universidades hasta corporaciones multinacionales. Pero el éxito profesional, aunque satisfactorio, no es lo que más valoro de estos últimos años. Lo que más valoro son los domingos familiares en casa de mis padres, donde ahora somos 6, mis padres, Camila y Rodrigo, su pequeña hija Sofía de 2 años, y yo. A veces también se une Miguel, mi novio de los últimos 2 años, un arquitecto que conocí en un evento de networking y que entiende perfectamente la importancia de la familia en mi vida. Camila y yo nos hemos vuelto inseparables. No solo como hermanas, sino como socias en varios proyectos. Ella maneja la división de consultoría estratégica de mi empresa, y juntas hemos desarrollado programas para ayudar a familias emprendedoras a trabajar juntas sin destruir sus relaciones personales. Es irónico y hermoso al mismo tiempo. Mis padres han cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Mi madre me llama regularmente, no solo cuando necesita algo, sino para contarme sobre su día, para preguntarme sobre el mío, para invitarme a almorzar o simplemente para decirme que me ama. Mi padre se ha convertido en uno de mis mayores fanáticos, promocionando mi empresa con sus amigos y presumiendo mis logros con un orgullo que antes reservaba solo para Camila. El año pasado, cuando cumplí 40 años, mi familia organizó una fiesta sorpresa en el mismo salón donde se casó Camila. Fue una celebración hermosa, llena de amor y reconocimiento. Pero lo que más me emocionó fue el discurso que dio mi padre. Valeria nos enseñó que el amor verdadero requiere acción, que la familia verdadera requiere inclusión, y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Gracias, hija, por no rendirte con nosotros. A veces me preguntan si me arrepiento de haber gastado 150,000 pesos en la graduación de mi hermana solo para demostrar un punto. Mi respuesta siempre es la misma: fue la mejor inversión de mi vida. No compré una ceremonia elegante, compré una familia completa. No pagué por reconocimiento, pagué por pertenencia. Hoy, mientras veo por la ventana el tráfico de la Ciudad de México y preparo mi agenda para una semana llena de reuniones importantes, sé que esta noche cenaré con mi familia, como cada viernes desde hace 5 años. Sé que mi teléfono sonará con mensajes de buenos días de mi madre, como cada mañana. Sé que Camila me enviará fotos de su hija, como siempre hace. Sé que ya no soy invisible. Pero más importante aún, sé que nunca más permitiré que alguien me haga sentir así. Porque ahora entiendo que mi valor no depende del reconocimiento de otros, pero también entiendo que merezco estar rodeada de personas que me valoren por quien soy. Y eso, definitivamente, no tiene precio. Y así, queridos amigos, termina la historia de Valeria, una mujer que transformó su dolor en poder, su exclusión en elegancia, y su invisibilidad en una presencia imposible de ignorar. A veces, las decisiones más audaces nacen de los momentos más dolorosos. Valeria nos enseñó que nuestro valor no depende del reconocimiento de otros, pero que también merecemos estar rodeados de personas que nos valoren por quienes somos. Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar las dinámicas familiares, que el amor verdadero se demuestra con acciones, y que a veces necesitamos crear nuestro propio espacio en las narrativas que nos definen. ¿Conoces a alguien como Valeria? ¿Has vivido una situación similar donde tuviste que demostrar tu valor? Recuerda, tu presencia importa, tu voz tiene peso, y nunca debes permitir que te hagan sentir invisible en tu propia vida. Porque al final del día, la venganza más elegante no es lastimar a quienes nos lastimaron, sino brillar tanto que sea imposible que no nos noten. ¡Wow! ¿Qué te pareció la historia de Valeria? Esta historia me tocó el corazón porque creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido invisibles o excluidos por las personas que más amamos. Pero Valeria nos demostró que podemos transformar ese dolor en algo poderoso y elegante. Si esta historia te emocionó, te inspiró, o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, dale like a este video. Cada like me dice que estas historias realmente conectan contigo. Y ahora quiero escuchar tu historia en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez una situación donde te sentiste excluido por tu propia familia? ¿Qué opinas de la decisión de Valeria de patrocinar la graduación? ¿Crees que su respuesta fue la correcta o fue demasiado dramática? ¿Has tenido que demostrar tu valor alguna vez? ¿Conoces a alguien como Valeria en tu vida?
No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Comparte este video con esa persona que necesita recordar que su presencia importa, que merece ser valorada, y que nunca debe permitir que la hagan sentir invisible. ¿Qué historia te gustaría que contara en el próximo video? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda, tu voz importa, tu historia importa, y este espacio es para todos nosotros. Nos vemos en el próximo video. Pregunta del día: si fueras Valeria, ¿habrías hecho lo mismo o habrías manejado la situación de manera diferente? Explica tu respuesta en los comentarios. Encuesta en comentarios, responde con un emoji, si apoyas completamente la decisión de Valeria, si crees que pudo haber manejado mejor la situación, si te sentiste identificado con su dolor, si te inspiró a tomar acción en tu propia vida. Reflexión final: ¿cuál fue la parte de la historia que más te impactó? ¿El momento de la exclusión, la decisión de patrocinar la ceremonia, o la reconciliación familiar? Cuéntanos qué te tocó más profundamente.